Calimán decidía entregarse a la justicia una vez que comprobara que efectivamente era el culpable del asalto a la joyería Bailey en la ciudad de Los Ángeles. Dominado por una extraña fuerza que entorpecía su cerebro, actuaba de manera diferente a como siempre había sido. Un cerebro diabólico, utilizando una extraña piedra verde que Calimán identificaba como la piedra Bura, originaria del lejano oriente, ejercía un dominio sobre la mente asombrosa de Calimán, quien obedecía ciegamente las órdenes de aquel cerebro diabólico. Calimán había tratado de descubrir a su misterioso enemigo, pero comprendía que aquello le llevaría varios días y decidía entregarse a la justicia. La prensa mundial publicaba la noticia en los 5 continentes. Calimán, el famoso aventurero, símbolo de la justicia y el honor, convertido en vulgar delincuente. La deshonra y el desprestigio manchaban el historial de Calimán. Nadie podía imaginarse que el hombre increíble había cometido aquel delito dominado por extrañas fuerzas más poderosas que su cerebro. En la soledad de su calabozo, Calimán trataba de desentrañar el misterio que lo envolvía. La débil luz se filtraba por la ventana enrejada y de pronto los azules ojos de Calimán descubrieron un objeto que brillaba intensamente. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Algo brilla intensamente. Es como una esmeralda, una piedra verde. La piedra Bura. La piedra Bura. Aquella extraña gema verde que emanaba extrañas fuerzas contra el cerebro de Calimán. El hombre increíble se levantó como impulsado por un resorte. Tengo que destruirla antes de que ataque mi cerebro. Demasiado tarde Calimán advertía el peligro. Al tratar de avanzar para destruir aquella piedra verde, sentía que un fuerte dolor taladraba su cerebro. La piedra dura emana fuerzas terribles sobre mi cerebro. Es como si me taladraran la cabeza. Calimán se llevó las manos a las sienes. Un intenso zumbido lo enloquecía y luego escuchó resonar en su cerebro esa risa. Esa risa macabra y siniestra que resuena aquí en mi cerebro. Calimán parecía a punto de caer. Todo su atlético cuerpo vibraba como si fuera dominado por extrañas fuerzas. Luego Calimán quedó inmóvil. Sus manos resbalaron hasta quedar paralelas a su cuerpo. Estaba rígido. Una intensa palidez cubría su rostro. Aquel rostro de asombrosa belleza varonil que ahora mostraba un gesto extraño. Luego avanzó lento hacia la reja de su calabozo. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, como si estuviera bajo estado hipnótico. Y en sus ojos, en sus azules ojos había una extraña expresión, un brillo asesino. Sus recias y musculosas manos se aferraron en los barrotes de la celda y exclamó con voz fría y cortante: ¡Guardia! ¡Guardia! Del final del pasillo envuelto en penumbra se vio avanzar la figura del guardia que vigilaba los calabozos. Y Calimán volvió a exclamar: ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Voy, amigo, voy! El guardia avanzaba lentamente hacia el calabozo, mientras Calimán permanecía rígido y sus recias y musculosas manos se aferraban a los barrotes como pinzas de acero, capaces de destrozar lo que tuviera a su alcance. Sus azules ojos
estaban fijos en la figura del guardia que se acercaba hacia él. ¿Qué le pasa, amigo? ¿Por qué tantos gritos? Acérquese. Acérquese más. Bien, bien. No tiene por qué mirarme así. Calimán, es usted el huésped más distinguido que ha pisado estos calabozos y debo tenerle consideraciones. ¿Qué le pasa? ¿Se siente enfermo? Vamos, hable, ¿qué tiene? Calimán lo miraba fijamente, y en sus ojos había algo amenazador que hizo estremecer al policía. ¿Qué sucede, Calimán? Vamos, hable. Y en una fracción de segundo antes de que el guardia pudiera hacer algo por defenderse, las recias y musculosas manos de Calimán lo aprisionaron de la garganta. ¡Espere! ¡Se ha vuelto loco! ¡Calimán! ¡No pensará matarme! ¿Verdad? Las recias y musculosas manos de Calimán caían como tenazas de acero sobre el guardia. Aquellos dedos que parecían de hierro apretaban con fuerza alrededor de su cuello. El guardia sentía la angustia de la muerte. Las llaves. Las llaves del calabozo. Démelas. Sí. Obedeceré, pero no me maten. Las llaves resbalaron de su mano temblorosa cayendo al suelo. El pobre hombre miraba angustiado a Calimán, que seguía haciendo presión contra su garganta. ¡Asesino! ¡Oh, asesino! Sí, Calimán estaba transformado. En sus azules ojos había un brillo asesino. Su rostro tenía una extraña mueca de furia, mientras sus recias y musculosas manos aprisionaban la garganta del policía. Y la piedra Bura, aquella extraña gema verde, brillaba intensamente en la oscuridad del calabozo, y su resplandor parecía dominar más y más a Calimán. El policía trataba de librarse de aquellas manos, que eran como tenazas. Calimán lo miraba con furia. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Calimán deslizó sus dedos fuertes como de hierro hasta hundirse a la altura de la clavícula del policía y ejerció fuerte presión. ¡Calla! ¡Calla de una vez! Hundió los dedos de las clavículas del policía, precisamente entre los hombros y el cuello, y el guardia lanzó un gemido de muerte. Y quedó inmóvil con los ojos abiertos, con una expresión de dolor y angustia, y con el cuerpo flácido sostenido únicamente por las manos de Calimán, cuyos dedos presionaban con fuerza sus clavículas. Luego Calimán soltó su presa y el guardia se desplomó pesadamente. Calimán lo miró durante un instante. Su rostro tenía aún aquella extraña mueca de furia. Lentamente se inclinó para recoger las llaves, y sus movimientos eran lentos, como si estuviera bajo estado hipnótico. Introdujo las llaves en la cerradura. La hizo girar. Los enmohecidos goznes de la reja chirriaron lúgubremente. Y Calimán abandonó el calabozo, avanzó por los pasillos envueltos en tinieblas, mientras que en el interior del calabozo la piedra Bura brillaba intensamente, y el cuerpo inmóvil del policía quedaba como mudo testigo de la fuga de Calimán. Avanzaba lento, sigiloso por el oscuro pasillo.
Sus movimientos eran lentos y mecánicos. Su rostro intensamente pálido tenía una mueca de furia. Sus manos gigantescas y musculosas se cerraban formando aquellos puños que parecían mazos de acero. De pronto, se detuvo al escuchar voces. Miró por una de las ventanas enrejadas, descubriendo al final del pasillo a varios policías armados que conversaban ajenos a su presencia. Calimán retrocedió. Sus azules ojos descubrieron una ventana de gruesos barrotes que daba hacia la calle. Avanzó lentamente y sus recias y musculosas manos se aferraron a los barrotes. Y todos los músculos de su atlético cuerpo se tensaron como cuerdas de acero y... No hay presión que pueda detener a Calimán. Hizo presión con todas sus fuerzas. Y los barrotes de la ventana se doblaron como si fueran de goma. Calimán estaba haciendo uso de toda su fuerza increíble hasta que dejó un espacio suficiente para escapar por la ventana. Lentamente trepó a la base de la ventana. Sus azules ojos miraron hacia abajo. Estaba a la altura de un segundo piso. Una caída desde aquella altura para cualquier ser humano era mortal, pero no para Calimán, que se decidía a saltar. No hay prisión que pueda detener a Calimán. Parado sobre la base de la ventana, calculó el salto. Su blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú relucían con las luces de la calle. Alguien que hubiera acertado mirar hacia arriba habría descubierto la imponente figura de Calimán, que semejaba un fantasma en medio de la noche. Calimán flexionó las piernas y se impulsó con todas sus fuerzas. Su cuerpo cruzó la distancia como un fantasma, se precipitó hacia el vacío. Sus recias y musculosas manos se aferraron a los alambres de los postes, amortiguando la caída. Durante un instante quedó colgado de los cables, luego balanceando el cuerpo con agilidad de simio, saltó hacia la banqueta. Miró hacia todas partes para saber si había sido descubierto, pero nadie había presenciado su fuga. Y lentamente, como hipnotizado, se alejó hasta perderse en las solitarias calles. Instantes después de la espectacular fuga de Calimán, el capitán Gary Logan, jefe del Departamento de Investigaciones, avanzaba por el oscuro pasillo rumbo a los calabozos, seguido de un oficial del Cuerpo de Seguridad. De acuerdo, teniente. Calimán será trasladado a una prisión del Estado. Esas son las órdenes que traigo, capitán. Lo que significa que el juicio se iniciará en unos días más. Así es, señor. Nunca había visto tanta expectación por un caso similar. Lógico. El mundo entero está pendiente de la suerte de Calimán. Venga conmigo, teniente. Ahora mismo pondré a su disposición al detenido. Los policías llegaron hasta la celda y... ¿Pero qué es esto? El guardia está tirado. Capitán, vea, la celda está abierta. ¿Cómo es posible? Calimán ha escapado. El capitán Gary Logan entró precipitadamente al calabozo vacío. No podía aún dar crédito a lo que veía mientras el oficial examinaba al guardia atacado. Este hombre está moribundo, capitán. Hay que pedir una ambulancia. Encárguese de eso. Yo dictaré órdenes inmediatas para detener a Calimán. Esta vez, vivo o muerto. Lejos de ahí, en el hotel donde esperaban el pequeño Solín y la hermosa rubia Nadia. Solín, ¿qué piensas hacer? No lo sé. No lo sé. Por lo pronto debes descansar esta noche. ¿Cree usted que podría hacerlo sabiendo que Calimán está en un calabozo, encerrado como un vulgar delincuente? Debes tener ánimos. Esas fueron las recomendaciones de Calimán. Pero ¿cómo hacerlo estando separados? Yo siempre he obedecido sus órdenes. Pero es que él ha estado siempre conmigo y ahora por primera vez estamos lejos, sin poder ayudarlo. Lo intentaremos.
Buscaremos un abogado para que lo defienda durante el juicio. Así y todo. Estará varios años en la cárcel, ¿verdad? Sí. Hablé con el capitán Gary y él supone que tomando en cuenta el historial de Calimán, la condena será un poco benigna. Pero aún así estará en prisión por lo menos 4 o 5 años. 5 años. No, eso no es posible. Calimán no puede estar tanto tiempo tras las rejas. Señorita Nadia, tenemos que demostrar su inocencia. Calimán actuó así dominado por una fuerza extraña. ¿Cómo demostrar eso, Solín? No hay pruebas. Es algo que solo Calimán podría explicar. Trata de descubrir el misterio. Dice que probablemente esa fuerza extraña viene de muy lejos, de las tierras del Tíbet. ¿Del Tíbet? ¿Y cómo ha podido saberlo? Por medio de la concentración mental, logró saber que existe un hombre que lo domina valido de una extraña piedra verde llamada Bura. La piedra Bura. La piedra sagrada de los monjes tibetanos que tiene poderes sobre el hombre. ¿Usted ha oído hablar de esa extraña piedra verde? Sí. Recuerda que viví muchos años en la India y llegué a enterarme de costumbres y secretos de esas tierras. Si Calimán está bajo el dominio de la piedra Bura, entonces no hay poder humano que pueda salvarlo. A menos que... ¿Sí? A menos que Calimán decidiera ir en busca de su desconocido enemigo. Él puede llegar a descubrir el sitio exacto donde se esconde ese diabólico ser que lo está destruyendo. Calimán tendría que ir hasta las lejanas tierras del Oriente y entablar lucha mortal contra su enemigo. Pero ahora, estando prisionero, no podrá hacerlo. No. Y está en peligro de cometer mayores delitos. ¿Mayores delitos? Sí. Cada día su cerebro se irá debilitando por las fuerzas que irradia sobre él la piedra Bura. Calimán puede inclusive llegar a cometer un crimen. ¿Convertirse en asesino? Sí. Y sabiendo que Calimán es un hombre de fuerza y poderes asombrosos, se convertiría en un peligroso asesino al que solo podría detenérsele matándolo. Jefatura de policía, el capitán Gary Logan terminaba de inspeccionar la celda de donde había escapado Calimán. Atacó al guardia despojándolo de las llaves. Luego abrió la reja y acto seguido forzó los barrotes de una ventana para saltar a la calle. Capitán, ningún hombre normal pudo haber doblado así estos barrotes de la ventana. Ningún hombre, excepto Calimán. Mi error fue confiar en él demasiado. Tuve consideraciones y di órdenes de que lo trataran bien, pero ahora no hay duda. Calimán se ha convertido en un peligroso delincuente, en una fiera asesina a la que hay que atrapar, vivo o muerto. Y esa misma noche, las órdenes del capitán Gary Logan se cumplían de inmediato, y toda la policía de Los Ángeles recibía órdenes terminantes. Atención, atención a todas las unidades policíacas, atención a la policía de caminos, atención a la guardia de seguridad, atención a todas las unidades, órdenes terminantes de detener a un hombre llamado Calimán, presunto responsable del robo a la joyería Bailey, evadido de la jefatura de policía, es sumamente peligroso. Órdenes de detenerlo y si ofrece resistencia disparar a matar. Atención, atención a todas las unidades policíacas, sector 1, 2, 3, sector 4, atención. El pequeño Solín y la hermosa rubia, ajenos a lo sucedido, seguían pensando en cómo ayudar a Calimán. No tenemos otro camino
que esperar que la justicia sea benigna con él. Un hombre como Calimán no puede ser tratado como cualquier delincuente. Pero Calimán no quiere defenderse. Está dispuesto a... ¿Escucha, señorita Nadia? Se oyen ruidos en la escalera de incendios, como si alguien se acercara a esa ventana. ¿Es verdad? ¿Quién puede ser? Los dos quedaron inmóviles mirando hacia la ventana. De pronto... ¡Calimán! ¿Eres tú? Calimán, pero ¿por qué le pasa? ¿Por qué nos mira así? Calimán mata. Calimán mata. ¿Qué tienes? ¿Por qué nos miras con tanta furia? Un brillo asesino aparecía en los azules ojos de Calimán, que avanzaba contra ellos, y sus recias manos se crispaban de furia. Calimán atacará a sus amigos, obedeciendo los extraños mandatos de una fuerza superior a su mente. ¿Quién puede detener a Calimán convertido en delincuente?